Esta es una presentación del equipo de producción de Radio Bea. Dios nos da la oportunidad de compartir con ustedes un nuevo momento para acercarnos a la palabra y aprender en este devocional. Hace muchos años, yo soy una persona que me gusta ver deportes, pero hace muchos años, muchísimos años atrás, había un deporte que yo no entendía. Me captaba la atención porque me gustaba ver mucho los estadios llenos y esa emoción con que la gente gritaba, pero no entendía absolutamente nada ese deporte. Pero yo decía, ¿por qué la gente grita? ¿Por qué están llenos los estadios? Algo debe de tener ese deporte para gustar. El detalle estaba que mi limitación ante esa actividad deportiva era que yo no comprendía cómo se jugaba ese deporte, hasta que me propuse entenderlo. No tenía nadie a quien me explicara, porque ese deporte no se practica aquí en Guatemala. Así que empecé a investigar y aún sin entenderlo, empecé a seguir ese deporte las veces que pudiera hacerlo e ir aplicando lo poco que podía investigar con lo que observaba. El punto es que logré entenderlo. Ahora, cuando tengo la oportunidad de hacerlo, no me pierdo un momento de poder ver ese deporte. Y aún muchos miembros de mi familia me dicen, ¿por qué estás viendo ese deporte? ¿Por qué no miras otro deporte, el más popular aquí en Guatemala? Yo, porque me gusta. Ellos no entienden por qué yo disfruto de ver una transmisión de ese deporte. Y es sencillo entenderlo. Es que ellos no lo entienden. Yo sí lo entiendo. El día de que ellos entiendan lo que yo entiendo, se van a sentar conmigo y vamos a disfrutar juntos de ver ese deporte. Así es en todos los ámbitos de la vida. Para uno disfrutar algo, necesita entenderlo. Y en ese sentido, la vida cristiana se necesita entender para disfrutar. De eso vamos a estar hablando en los siguientes minutos en este tiempo devocional. Bienvenidos. Le agradecemos enormemente ser parte de la comunidad de Tiempo Devocional. Si usted desea escuchar los capítulos de estreno de este programa, puede hacerlo los días domingos a las 9 de la mañana y 6 de la tarde, vía radio convencional, sintonizando el 1570 AM y en nuestra plataforma digital online en la página radiobea.org o descargando nuestra aplicación Radio Bea AM. Seguimos presentando Tiempo Devocional. Gracias por estarnos acompañando en este tiempo devocional. Debo de entender algo para poder disfrutarlo. Eso se aplica en todo ámbito y no digamos en la vida cristiana. Porque hay mucha gente que se resiste a la vida cristiana, al compromiso con Dios. Es simple, porque lo que ellos entienden de la vida cristiana no es el concepto correcto, de tal manera que entender de una forma equivocada uno crea prejuicios. Nos pasa mucho con las personas, ¿cierto? Uno observa a los compañeros, a los vecinos, y solo observando uno forma un concepto. Y uno dice, qué enojado esa persona, o qué orgullosa es esa otra persona. Tal vez sí, tal vez no. ¿Cómo lo compruebo? Conociéndolo. ¿Y cómo lo conozco? Conviviendo. Bueno, y así hay muchos ejemplos a dar para compartir. Pero quiero centrarme al hecho de que mucha gente, al no entender cómo se vive la vida cristiana, entonces lo que hace es desanimarse, porque muchos creen que la vida cristiana es una serie de reglamentos, de mandamientos. No hagas, no digas, no te pongas, no comas. Y eso los desanima y dicen, no, es que allí con los cristianos lo privan a uno de disfrutar la vida. No es cierto, mis amados hermanos. Las personas que piensan de esa manera es que ignoran
o no han llegado a entender verdaderamente las doctrinas, los conceptos del Evangelio que están plasmados a lo largo de la Biblia. Escuche lo que Pablo escribe en el libro de Colosenses, capítulo número 2 y verso 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Aquí hay dos ideas que Pablo está trasladando. En el tiempo del apóstol Pablo, en esa ciudad de Filipos, en la iglesia cristiana, habían creyentes que se ponían a discutir qué se debería de comer y qué no, qué se debería celebrar y qué no, y eso provocaba serios problemas. Y Pablo tiene que venir y corregir y decirle, no estén discutiendo por eso, porque esas cosas no deberían de ser un factor para causar división, para causar problemas. Porque eso no es la vida cristiana. Estar comiendo algo o dejar de comer algo no es la vida cristiana. Festejar cierta cosa o no festejar no es la vida cristiana. La esencia de la vida cristiana no se centra en lo que uno hace. La esencia de la vida cristiana se centra en lo que Cristo primeramente hace y después en el deseo de agradarlo, de honrarlo, y es ahí donde uno tiene que aprender a discernir y aprender y a entender que hay cosas que no suman a nuestra fe, que restan a nuestra fe, y entonces uno las evita. Pero priorizar que esta actividad, esta situación, hacerla o dejarla de hacer, es la esencia de la vida cristiana, es no estar entendiendo el Evangelio de Cristo. Y mucha gente piensa que así es el Evangelio, de tal manera que califican a los seguidores de Cristo como personas aburridas, personas que no disfrutan de la vida. Bien la disfrutamos, pero la disfrutamos como el mismo Dios nos pide que disfrutemos de la vida cristiana. Estos problemas no son nuevos. Estos problemas son muy antiguos, añejos, tan así que están desde el inicio de la vida misma cristiana, desde la fundación de la iglesia. Muchas iglesias les costaba entender lo que era la vida cristiana. He ahí la importancia de la enseñanza de todo el Evangelio, como cita Pablo en el libro de los Hechos. Pero también Pablo se enfrentó a ese mismo tipo de problemas en la iglesia en Roma. Y en el capítulo 14, él anima a los hermanos a que no se estén menospreciando, porque habían gentes casi muy similar a los de Colosas, donde se estaban peleando por lo que comían o no comían. Y Pablo dice en la epístola a los Romanos, capítulo número 14, verso 17. A ver, le leo en el verso 15. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No seas pues vituperad vuestro bien. Escuche, porque el reino de Dios no consiste en comer ni beber, sino consiste en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Llamo su atención a que una vez más Pablo está diciendo, la vida cristiana no es una serie de ideas y pensamientos humanos en cuanto a lo que hay que comer o no hay que comer, en cuanto a cómo hay que vestir o no hay que vestir, etcétera, etcétera. No lo digo yo, leí un par de pasajes acá, sino que el reino de Dios consiste en justicia, dice, y esa palabra justicia no solo se refiere a la justicia de parte de Cristo, es decir, lo que conocemos como la doctrina de la justificación, sino también
que debemos actuar justamente. Es decir, no nos debemos andar peleando por esas cosas. No debemos andar menospreciando. Eso no es justo. Pero me gusta luego lo que dice. Paz. Y luego cierra el texto. Gozo. Y esa palabra gozo es una palabra que nos da la idea de disfrutar de. Y es que así es la vida cristiana. Si en algún momento usted piensa de que ser cristiano es solo para personas añejas, personas viejitas, no ha llegado a entender el Evangelio, porque el reino de Dios es gozo. Ahora, note que Pablo se encarga de mencionar qué tipo de gozo. Pablo en otra epístola cita a los Efesios: no os embriaguéis con vino, el cual hay disolución. Déjeme explicarle esa expresión. Cuando una persona se embriaga, los judíos lo hacían cuando había exceso de vino. El vino en sí, un trago no causa ningún mal. Pero cuando usted toma muchas copas de vino, usted va a embriagarse. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ahora, cuando una persona se embriaga, o como aquí conocemos en Guatemala como se emborracha, dígame si no, su comportamiento cambia. Unos se ponen más alegres. Yo siempre he dicho que se cruzan los temperamentos, porque el que está sin embriaguez y es serio, borracho se vuelve alegre. Y el que es alegre, borracho se vuelve peleonero. ¿Ya? Bueno, usted probablemente ha visto esas actitudes. Pero Pablo dice: no se embriaguen con vino, el cual hay disolución. No disilusión. Está hablando de solución. Eso significa que el embriagarse o el emborracharse solo es un momento. ¿Cuándo se termina la borrachera? Cuando el efecto del licor o el vino pasa, ¿cierto? Un borracho no está borracho para siempre. Es un determinado tiempo y momento. Y es precisamente la forma de entender lo que a veces el hombre busca para llenar sus vacíos, para pasar momentos de alegría. Todo lo que el hombre pueda generar solo es momentáneo. Pero el texto de Efesios dice: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino más bien sed llenos del Espíritu Santo. Y ahí nos habla otra vez de la experiencia espiritual de recibir de parte de Dios la llenura de su Espíritu. Pero una persona que está llena del Espíritu no es solo un ratito, sino es siempre. Esa es la diferencia. Que el gozo que genera la felicidad que genera el mundo, el humano, la persona, la satisfacción que uno puede traer, es momentánea, es pasajera, pero lo que provoca a Dios con su Santo Espíritu, eso es eterno. Entonces, todo esto para que usted entienda que la vida cristiana, cuando se entiende, se disfruta. Muy difícil es que usted, teniendo falta de entendimiento y comprensión de los preceptos cristianos, vaya a disfrutar de la vida cristiana. Tristemente le tengo que decir que hay muchos que nunca llegarán a entender la vida cristiana. ¿Sabe qué va a pasar con ellos? Se van a desanimar, se van a desmoralizar, ya no van a querer seguir. Y entonces dicen: no, pues la verdad es de que no llenó mis expectativas y por eso dejé de seguir a Cristo. Tal cual como lo hizo aquel joven rico, ¿se recuerda? Él dijo: Jesús, yo quiero ser tu discípulo. Bueno, pues agarra todo tu dinero y compárteselo a los pobres.
¿Lo hizo? No, porque el joven rico amaba mucho sus riquezas y desprenderse de eso para él fue difícil. Lo que nunca comprendió el joven rico, que la riqueza espiritual que Jesús le estaba ofreciendo era mejor que ese montón de dinero que podía tener. Entonces, yo quiero animarle a usted, querido hermano, que se responda a una pregunta. A sus semanas de ser creyente, a sus meses de ser creyente, a sus años de ser creyente, a sus décadas de ser creyente, ¿usted ya entendió la vida cristiana? Si no, déjeme darle 3 consejos que le van a ayudar a centrarse correctamente en las Escrituras y que eso a usted le va a provocar satisfacción y le va a llevar a disfrutar de la vida cristiana. La vida cristiana no es aburrida, queridos hermanos. Oh, no. Pablo lo dijo, es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Quien piense que ser cristiano es aburrido, quien piense que la vida cristiana es limitada, quien piense que la vida cristiana no tiene un disfrute, no ha entendido la vida cristiana. Así que déjeme explicarle y déjeme a la vez darle 3 consejos basados en la epístola de Pablo a los Filipenses, capítulo número 3. Bueno, toda la carta del apóstol Pablo de los Filipenses se le llama la carta del gozo, la carta de la felicidad, la carta del disfrute. Si usted, querido hermano, quiere entender el disfrutar de la vida cristiana, pues le invito y le dejo de tarea, lea en su casa la epístola a los Filipenses, toda la epístola, por favor. Y usted ahí va a entender cómo se vive y cómo se disfruta y cómo Pablo lo plantea de esa manera, el disfrutar de la vida cristiana. Pero nosotros nos vamos a centrar en algunos pasajes en específico. Por ejemplo, en el capítulo 3, verso número 4, en adelante, dice de la siguiente manera: yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar, escuche, en sus esfuerzos humanos, yo más. Sin embargo, estoy leyendo el verso 7, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Pablo lo que nos está explicando en este texto es que cada uno de nosotros, cada ser humano, tiene motivos para estar alegres. Y hay quienes dicen, yo no tengo motivos para estar alegre. Pero pensemos en aquellos que piensan en que tienen motivos para estar alegre. A ver, ¿qué le alegra a usted el día? ¿Qué le alegra a usted su semana? ¿Qué le alegra a usted su vida? Si yo le pregunto a un joven, pues seguramente el joven me va a decir, a mí lo que me alegra, lo que me da alegría, felicidad, es andar con mis amigos. Si yo le pregunto a otra persona, ¿qué es lo que te da alegría a tu vida? A mí lo que me da alegría es practicar deportes. A mí lo que me da alegría es estudiar. A mí lo que me da alegría es mi familia. Todos tienen un motivo para alegrarse. Otros dirán, a mí lo que me da alegría es el dinero. Que a mí me digan, mira, te vamos a subir de sueldo, eso es para pegar un brinco aquí al techo. O a mí lo que me da alegría es viajar. Cada uno, repito, tiene sus motivos, sus convicciones en relación a la alegría. Pues Pablo decía eso. Si usted quiere disfrutar de una genuina alegría, deje de estar generando para usted mismo su propia alegría y dele lugar a la gracia de Cristo Jesús en usted
y dándole lugar a la gracia de Cristo Jesús en usted, Cristo Jesús va a poner en su corazón la genuina y verdadera felicidad y verdadera alegría. Le voy a contar algo que es público, porque hay una película que le invito a que usted la vea si tiene alguna oportunidad. No es cristiana, se lo adelanto. Y pues no contiene ningún tipo de escenas maliciosas. La película ya en sí, el título de ella es interesante. ¿Sabe de qué le hablo? Se llama En busca de la felicidad. Esta película consiste de una familia compuesta con esposo, esposa y un niño. Una familia con muchas precariedades económicas. Una familia la cual tanto él y ella están luchando por querer salir adelante económicamente hablando. Lamentablemente en la película el jefe de casa, él, no le va bien. Lo despiden de los trabajos porque hay recorte de personas. No porque sea mal trabajador, es buen trabajador. De hecho, al final de la película él es el héroe, pero el tiempo pasa y no se componen. Viven endeudados, viven limitados. Y un día resulta ser que el esposo viene de buscar trabajo, pasa a recoger a su hijo a la guardería porque no tenían para pagarle una escuela privada, y cuando regresa a casa solo el esposo encuentra una nota, la nota de su esposa pidiéndole perdón, diciéndole: ya no aguanto esta situación y no quiero ser una carga para ti y para mi hijo. ¿Sabe qué le está diciendo esa esposa a su esposo? Te abandono. Así que ahora de 3, la familia llegan a ser 2. Él y su hijo. Claro, es un golpe duro para este hombre. Pero viene y ahora la película se centra en el muchachito y en el papá. El hombre le echa ganas, miren, él hace un esfuerzo. Pero no olvide cómo se llama la película. En busca de la felicidad. Al final, la película nos lleva al hecho de que el señor pues se inscribe y empieza a optar por trabajar en una aseguradora, vender seguros. A la par de ello, pues este hombre le sigue lloviendo sobre mojado porque el gobierno le empieza a quitar sus ahorros porque debe impuestos. Lo sacan de donde estaba alquilando. Un día llega de buscar trabajo y encuentra sus maletas, sus chunchas, como decimos, acá en la calle. Le dice: miren, no has pagado, debes 3 meses. ¿Ya? Y tiene que ir a buscar en lugares públicos. En la película usted va a ver que en una ocasión tienen que dormir varias veces en el metro, como dicen ahí, en el tren. Se suben a un tren y el tren pues va dando vueltas y ahí se quedan dormidos. O en otra ocasión con el muchachito en la estación del tren tienen que ir a un baño y tienen que dormirse ahí. Bueno, el punto es que un día se le abre la oportunidad. Ahora, hago un paréntesis porque la película va creando escenas. Y en la última escena, dice el narrador de la película: en este momento llega y vamos a presentar la escena Encuentro la felicidad. Y ahí registra cuando este señor va a hacer su examen a la empresa de seguros y lo contratan. Aprueba. Y entonces él se va alegre porque por fin va a tener un sueldo seguro. Y entonces se va a traer a su hijo, lo abraza y después ya salen los créditos, porque está basada en una historia real. Y ahí dice que este hombre se hizo un buen vendedor y de sus ventas
empezó a ser socio y de socio compró algunas acciones del seguro. Total de que se hizo millonario. Ese es el fin. Entonces note cómo la película nos vende la idea que hay que chambear, como dicen acá en Guatemala. Hay que trabajar duro y como resultado te vas a hacer un patrimonio y eso te va a hacer feliz. Querido hermano, eso precisamente es lo que Pablo estaba diciendo. Si tú vas a esforzarte, no es por tus méritos, no es por tu esfuerzo humano que vas a traer felicidad y satisfacción, sino si vas a esforzarte es por despojarte de esos esfuerzos y permitirle a Cristo que gobierne tu vida. Porque como dice Pablo en Romanos 14:17, el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino consiste en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, una persona empieza a disfrutar de la vida cristiana cuando de su esfuerzo humano le da paso a la gracia del Señor sobre su vida. Por eso me encanta el verso 7. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Pablo decía, yo tengo muchos motivos por qué sentirme satisfecho, por qué sentirme feliz, pero todo esto yo lo he desechado por conocer a Cristo. Cuando una persona vive en esa perspectiva, esa persona va a gozar de la vida cristiana. No lo olvide, por favor. Luego, hay algo más, y adelantémonos un capítulo adelante. En el capítulo 4, versos 4 en adelante, dice Pablo otra vez: estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. No se preocupen por nada, como dice la versión Reina Valera, no por nada estéis afanosos. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesita y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Así que yo quiero animarle, querido hermano, a que en este momento, en este texto bíblico, lo que nos está diciendo Pablo es que cuando yo tengo la gracia del Señor Jesucristo en mi vida, la debo de disfrutar. Por eso Pablo dice en Filipenses 4, estén alegres en el Señor. Noten, estén alegres en el Señor. Y Pablo lo vuelve a reiterar. Alégrense. Hermanos, estar alegre es una decisión. Usted no necesita estar sintiendo algo, ya, percibiendo o ser mero sensorial para alegrarse. No, hay una razón. El Señor regresa pronto y como usted ya ha sido comprado con la sangre de Cristo, Cristo viene por usted. Eso no le alegra, mi amado hermano. Cuando el mundo se va a la desesperanza, usted tiene esperanza. Por eso Pablo dice, tranquilos, no estén preocupados. En cambio nos pone a orar, nos pone a dar gracias al Señor para que disfrutemos de su paz. Así que en este segundo aspecto, el consejo que queremos dejarle en su corazón para que usted disfrute de su vida cristiana es: decida alegrarse. El gozo, la alegría, es una decisión, no es una emoción. La emoción, recuerde que es pasajera. Usted necesita un motivo para alegrarse emocionalmente hablando. Pero cuando la alegría es una convicción, entonces usted
ha decidido en su corazón determinar alegrarse en el Señor, puede estar con mucha presión, con muchos problemas, con muchas situaciones. Usted va a estar tranquilo, no va a estar afanado, va a estar orándole al Señor, presentando sus peticiones, dando gracias a Dios por él, va a experimentar su paz y tal esa experiencia, usted va a disfrutar de la vida cristiana. Entonces no olvidemos estos dos consejos que le estoy animando que los considere y vuélvalos a leer. Está en Filipenses. Número 1, mi esfuerzo humano puede traer alguna satisfacción, pero no va a ser duradera. La gracia de Cristo, la obra de Cristo en una persona, le va a llenar totalmente, plenamente. Número 2, decida alegrarse, no por lo que esté viviendo. Decida alegrarse por lo que Cristo ha hecho por usted. Y le doy un último consejo. En el capítulo 3 de Filipenses, versos 12 en adelante, dice: no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia las metas para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Filipenses 3, del 12 al 14. Déjeme explicarle este tercer aspecto de disfrutar de la vida cristiana. Pablo fue un hombre de muchas metas, de muchos objetivos, de mucha visión. De hecho, Pablo tuvo muchos viajes y estando en sus viajes, él sabía que tenía que regresar. Estando en sus viajes, cuando llegaba a algún lugar, él sabía que ya no iba a regresar. Pablo era de un hombre de metas y él se esforzaba por alcanzar las metas, pero hay algo que él hacía y que eso le provocaba renovarse para seguir disfrutando de la vida. ¿Sabe qué era? Pablo no se quedaba atascado en su pasado, sino Pablo sabía que siempre había algo más por hacer. Pablo siempre sabía que había algo más por alcanzar. Pablo aprendía a olvidar su pasado. Miren, el pasado como tal nos sirve para recordar. Lamentablemente hay muchos eventos en nuestra vida pasada que no son muy bonitos, que solo recordarlos nos avergüenzan, solo recordarlos nos entristecen, ¿cierto? Pues ahí tiene usted razones para estar dejando de recordar esos eventos. Por eso es importante olvidar el pasado, porque mucho de ese pasado no glorifica al Señor. Pero hay pasado que nos hace sentir bien. Hay pasado, escuche, que nos enorgullece. Hay pasado que nos hace sentir importantes. Pero ¿sabe algo? Ya pasó. Y entonces, ese es el problema. Que yo he encontrado gente, y yo mismo a veces he caído en el error de pensar que como logré algo hace 10 años, ya no necesito lograr nada más. Como alcancé algo hace un año, ya no necesito alcanzar más. Pablo no hacía eso. Pablo iba meta a meta, paso a paso. Pablo iba en esa constante. Olvidaba su pasado y trazaba su meta en Cristo Jesús. Y la persona que vive de esa manera disfruta de la vida. Una persona que se levanta y dice: hoy tengo que lograr esto, hoy tengo que lograr lo otro. Dígame si eso no es un ánimo, dígame si eso no es un esfuerzo, una renovación de vida, de corazón, de mente, para decir: voy a alcanzar esto. Pero una persona que cree que porque ya estudió, que porque ya se graduó, que porque ya tiene mucha plata en el
banco, o una persona que dice, no, yo ya serví, yo ya le di mis años, mi juventud al Señor, yo antes predicaba, yo antes servía, yo antes participaba, evangelizaba, y ahora como que ya se jubiló. Hermano, en Cristo Jesús, en la obra del Señor, no hay jubilación. Eso solo se da en el sistema laboral humano. En el sistema laboral de Dios siempre hay renovación. Por eso yo quiero animarle a que si usted su pasado lo hace sentir bien, gloria a Dios. Tengo que decirle, Dios quiere hacer algo más en usted. Y si su pasado usted lo avergüenza, lo hace sentir mal, déjeme decirle que ese pasado, si ya lo presentó a los pies de Cristo, ya ha sido perdonado. De tal manera, deje de estar recordando lo que ya Dios le perdonó. Y disfrute de la vida. Entonces, 3 cosas hoy, y voy finalizando haciendo un breve resumen de lo que hemos estado hablando. Hermanos, la vida cristiana es emocionante. La vida cristiana es de estar alegres. La vida cristiana es de un constante contentamiento. ¿Cómo lo logro? Viva en la gracia de Dios, no en sus esfuerzos humanos. Eso a usted le va a dar un genuino contentamiento. 2, decida alegrarse. No espere que las circunstancias le den alegría. Decida alegrarse, porque usted siempre tiene un motivo en Cristo Jesús para alegrarse. Y 3, olvide su pasado. Sea bueno, sea malo, Dios tiene una meta diferente hoy, mañana, para usted en Cristo Jesús. Deseo de todo corazón que usted disfrute de todo lo que Dios le ha dado y que entienda esta verdad que le he compartido y que de esa manera usted disfrute de su vida cristiana. Bendiciones de Dios para su vida. Esta fue una presentación del equipo de producción de Radio Bea.